Íbamos en el número 5. En el número 6 vamos a ver antes del cautiverio. El 7, pues entonces es durante el cautiverio. Y el 8 es después del cautiverio. Y 9, los 400 años de silencio. Es ahí. Son los 9. Y ahorita lo vamos a explicar. Sexto, antes del cautiverio. Séptimo, durante el cautiverio. Y octavo, después del cautiverio. 9, 400 años de silencio. No está, se lee rápido, se ve fácil. La explicación es lo difícil, porque tiene muchas características. Pero aquí podemos ver 9. En esos 9 podemos irlos narrando y uno se va a acordar. Y entonces esos pueden ustedes grabárselo y les pediría a Salud que se lo pudieran grabar, porque así es un resumen muy fácil, muy breve. Es acerca primero de la ley, Pentateuco. 2, con Josué, la conquista y la repartición de la tierra. 3, los jueces. 4, los reyes. 5, el reino dividido. 6, antes del cautiverio. 7, durante el cautiverio. 8, después del cautiverio, no es muy difícil eso. Y 9, los 400 años de silencio. No es difícil, es un breve resumen del Antiguo Testamento. Inclusive Juan el Bautista fue el último profeta, pero aparece en el Nuevo Testamento. ¿Sí? Y ese es a donde vamos a hacer el 10º, que es ahí, antes y el después. O sea, es Juan el Bautista donde está considerado como profeta del antes, como profeta que es después, o sea, es durante el tiempo del Señor Jesucristo. Pero sí, se menciona acerca de Juan el Bautista. Y hablando acerca del 10º que va a ser, pero viéndolo con el Nuevo Testamento, en la introducción al Nuevo Testamento. Está bastante interesante. Aquí nada más les voy a estar explicando algo muy sencillo. Primero, antes del cautiverio es que habían reyes. Y si estaban esos reyes, entonces el pueblo estaba sujetado por esos reyes y tenían que hacer lo correcto delante de Dios, porque para eso se estableció un rey. El rey tenía que estar demostrando y estar exigiendo a la gente que cumpla la ley de Jehová. Pero desgraciadamente algunos reyes hicieron lo malo delante de Jehová y otros hicieron lo correcto delante de Dios. Y se reconoce en la Biblia los que hicieron lo malo y los buenos, ¿verdad? Independientemente si hicieron lo de militarmente correcto y que libraron a Israel, no importa. Cuando se hace lo malo delante de Dios, eso es lo que cuenta más. Y entonces, y obviamente si hacen lo bueno delante de Dios y vienen los enemigos, Jehová les va a dar la victoria. Entonces, antes del cautiverio hubo profetas. Desde que empezaron, ¿verdad? Hubo profetas y hubo sacerdotes después de Leví, ¿verdad? Hablando de que de la tribu de Leví vinieron los sacerdotes y el primero fue Aarón. Pero podemos observar que ya había sacerdotes antes de Aarón. Podemos ver acerca de, ahí nos menciona acerca de Jetro, que era sacerdote
de Madián. ¿Se acuerdan de Jetro, que es el suegro de Moisés? Quiere decir que ya conocían y sabían acerca del sacerdocio las personas, ¿sí? Tenían sus sacerdotes. Los egipcios también tenían sus sacerdotes para ofrecer, para dar en lo que era a sus ritos religiosos. Pero también podemos ver en Israel acerca de reyes, sacerdotes, y uno en particular es el sacerdocio según Melquisedec. Entonces, ¿ya se sabía acerca del sacerdocio? Sí. Pero fíjense, con Abraham se da el sacerdocio de Melquisedec, y es Abraham, Isaac, Jacob, y entonces después, y no es en Leví, sino después de Leví hasta Aarón, 400 años más o menos después. Más o menos, entonces, ¿qué quiere decir? Vamos a poner un 600, 700 años, es nada más así pensando, ya después lo sacamos más hacia el detalle, pero que sabían del sacerdocio, pero no se implementó hasta 700 años después. ¿Con quién? Con Aarón. Entonces la gente dice, pero el sacerdote tenía que hacer las cosas, y acuérdense, habían 3 oficios: es el rey, el sacerdote y el profeta. El profeta es el vocero de Dios. Dios le habla a la persona y él habla al pueblo. Ese es un profeta, es el vocero de Dios. No es que él sea el que sepa las cosas que vienen en el futuro, sino es que Dios le da a esa persona lo que va a pasar, pero para que se lo diga al pueblo. Eso es un profeta. Ahora, sacerdote. ¿Cuál es el sacerdote? Entonces es que intercede por el pueblo delante de Dios. El profeta es, escucho la voz de Dios y se lo digo al pueblo. El sacerdote es al revés, escucho al pueblo para llevar las peticiones ¿a quién? A Dios, del pueblo hacia Dios. ¿Estamos ahí bien, hermanos? Entonces, sí. Aquí podemos observar esta parte. Disculpen, es que como están haciendo los preparativos para ir, y eso, entonces estamos saliendo por ahí. Entonces, nos quedamos antes del cautiverio, ¿verdad? Todos los reyes que hicieron lo bueno y lo malo delante de Dios. Sacerdotes, profetas y reyes. Profeta es el vocero de Dios para el pueblo. Sacerdote es que intercede por el pueblo delante de Dios. ¿Hasta ahí vamos bien? El rey, que era la función del rey, era hacer cumplir las leyes de Dios en la tierra. Era esa persona con la autoridad para que exigiera al pueblo que cumpliera las leyes. Y bueno, también tienen podemos decir trabajo el rey, pero pues para grandes rasgos es esto, para que podamos entender mejor. Entonces eso es antes del cautiverio, que estaban los reyes, profetas, sacerdotes, y llega el momento donde se rebelan en contra de Dios. ¿Y se acuerdan lo que pasaba con el juez? Los jueces llegaban, libertaban, había un momento de paz, un tiempo de paz, se acomodaba el pueblo, ¿y qué hacían? Y empezaba otra vez el pueblo a hacer lo malo delante de Dios, pero era todo el pueblo. En esta parte, ¿se acuerdan que estaba dividido entre el norte y el sur? Los del norte empezaban a hacer todavía más mal en contra de Dios. Y entonces, ¿qué pasó? Que solamente cierto tiempo, ellos, los reyes y todo, hasta que llegó el punto en el cual su pecado les trajo la consecuencia de que vinieron y los llevaron en cautiverio. Esto es que los agarraron y entonces ahora sí los llevaron en cautiverio. Y esto lo vamos a estar entendiendo en el 700. Y nada más le voy a dar unos
datos. En el reino del norte, vamos a ponerle aquí, reino. En el reino del norte, en el 722. En eso, en el 722, Asiria llega, vence al reino del norte y se los lleva cautivos. Ahora, podremos decir que ellos mismos lo arrastraron hasta ese punto. Israel, porque esto, vamos a poner, es Israel. Ellos siguieron diciendo, somos Israel. Bueno, porque el reino del sur, que vamos a ver, ellos son de Judá. Y después vamos a ver que se aliaron esas tribus, pero eran nombrados Israel, lo que es el norte. En el 722 llegaron los asirios y se los llevaron cautivos. Es una tristeza, pero es la verdad, por la cuestión de que los reyes estaban haciendo lo malo delante de Dios, de Jehová. Muy bien. Entonces, hermanos, esto es por el reino del norte. ¿Se acuerdan que se va descumpliendo los años? Entonces, en el reino del sur, que es Judá, ¿verdad? Por eso lo dividieron y hasta le pusieron, a ver, tú vas a ser Israel y yo voy a ser Judá. Bueno, en Judá, en el 605, y esto es lo que vamos a poner, 605, pero es el primer exilio que se llevan a Babilonia. Primer exilio judío a Babilonia. ¿Por qué es eso? Que son llevados en esclavitud, pero no todos, sino solamente unos cuantos a Babilonia. Quiere decir que estos hermanos, el reino del norte fue llevado por Asiria, por los asirios. ¿Hasta ahí vamos bien? Y el reino del sur, en esto va a ser Babilonia. En el 605. Entonces, hermanos, es un aproximado las fechas que vamos dando, hermanos, porque hay veces que los libros, o hay veces que pastores, hermanos, maestros están enseñando y de repente dice, en el 607, y usted dice, no, ¿cómo? Si me enseñaron que era en el 605. Es un aproximado, no es realmente que vamos a decir, es que en el 1 de enero de 1900, no, pues nosotros sí lo tenemos ya de manera ya contable y de manera que lo podemos comprobar. Pero entonces esta parte es un aproximado, hermanos, ¿estamos de acuerdo? Ahora, aquí este es el primero exilio que son llevados a Babilonia. Entonces saquean ahí, ¿a quién? El templo de Judá, y ahí en Jerusalén. Pero en el 586, y vamos a ponerle segundo, 586, es donde vienen, y ¿sabe qué pasa? Los de Babilonia llegan y es donde arrasan con todo. El templo de Jerusalén es derribado, es saqueado, es quemado, y son llevados en cautiverio a Babilonia. Podemos estar observando este detalle, hermanos, en el 605. Por eso es que yo les he dicho, no en un día se llevaron a todos de Judá, del reino del sur, hacia Babilonia, sino que lo fueron poco a poco, o sea, lo fueron saqueando. Y en este fue el primer exilio, y en el segundo exilio es cuando ya de plano se queda en cenizas. Se derriba, se está ahí el escombro, que más adelante todavía seguirá ese escombro hasta que llega Zorobabel, Esdras, Nehemías, y bueno, eso ya lo estaremos viendo más adelante. Entonces, se dan cuenta, el reino del norte fue en el 722,
Pero ¿cuánto tiempo, fíjense, hay entre este y este? ¿Se acuerdan que iba descumpliendo? A ver, ustedes que son buenos para las matemáticas. 722 menos 605 son, uno lleva 2 y este se divide al otro. Y este agarra uno de estos. 117. Entonces, aquí hay 117 años de diferencia. Para que nada más nosotros lo podamos ir ahí viendo, ¿no? Observando. Eso es algo que es importante. ¿Por qué? Porque nosotros vemos que los que hicieron lo malo delante de Dios se lo llevaron antes. Y los que hicieron lo recto todavía tardaron. Pero también llegó en esa parte, no porque hayan hecho lo bueno se los llevaron, sino porque llegaron esos reyes que también hicieron lo malo. Y por eso se los llevaron en cautiverio. ¿Se va entendiendo? No es tanto que las personas, y quiero que me entiendan esto, el líder, como es el rey y el pueblo lo pidió y él hace lo malo, pues ni modo, el pueblo también perece, el pueblo también es culpable. Oye, pastor, pero la gente del pueblo del norte no era tan mala. Ellos no hicieron lo malo, es más, estaban siendo oprimidos por esos reyes. ¿Por qué se los llevaron cautivos a ellos si no eran tan malos delante de Dios ellos? Porque ellos pidieron al rey años atrás y diciendo, nosotros nos vamos a sujetar a él. Y como él es el que cumple las leyes de Dios en la tierra, si no las cumple, entonces se va a escuchar un poquito medio feo, pero es la realidad. Es cuando vulgarmente se dice, se lo lleva entre las. Y yo me acuerdo así de acerca de una imagen, ¿no? De unos caballos y de repente pues no tiene nada que ver la persona, un perro o algo, pero como va la estampida tan fuerte que ni modo se lo lleva entre las patas también al perro o al que esté ahí. Eso es lo que pasó, que como ellos los que hicieron lo bueno, entonces Dios los bendecía, pero cuando hicieron lo malo, ni modo, era para todo el pueblo. Pero había hombres buenos, sí, había hombres justos en esos lugares, sí, porque lo vemos con Daniel, sus amigos y otras personas. Aún los profetas que estaban profetizando a esta gente hacían lo recto delante de Dios. Pero por causa de quién se llevan cautivos a todos. O sea, por uno pagan. El rey hace lo malo, aun cuando todo el pueblo está haciendo lo correcto, pero porque a él lo pusieron como gobernante, como el principal, ni modo. Todos perecen por la culpa de uno. ¿Me va entendiendo esa parte, hermanos? Entonces, por eso dice mucha gente, pero estaban sufriendo el pueblo. Sí, pero ellos mismos escogieron rey. Samuel, queremos rey. Y Dios dice, no te desecharon a ti, me desecharon a mí, dice Jehová. Y por uno pagan todos. Entonces, aquí es cuando hacían lo malo, son 117 años. Ahora, vamos a ir un poquito más atrás y vamos a ver. Cuando les di la fecha acerca de Jeroboam y Roboam, sí. ¿En qué año empezaron a reinar? Ahí veanlo en los apuntes. Y es 931 a 910. Sí. ¿Cuándo empezaron? Roboam y Jeroboam en el mismo año 931. Vamos a hacer entonces nada más un cálculo porque es, y lo vamos a poner aquí en este lado para no interrumpir allá. Pero es en el 931. Ok, muy bien. Ahora, vemos que en el 722
y el otro es en el 600, que es el primero, y el segundo es el 586. De aquí a acá, ¿cuántos años son de diferencia? Son 200, 208, 209. 209 años. ¿Y qué pasó con esos 209 años? Que tuvieron el pueblo, estuvo en prisión y en cautiverio por sus propios reyes, por la propia gente de ellos. ¿Estaban sufriendo los del norte? Sí, porque lo hacían lo malo delante de Dios y venían consecuencias no nada más al rey, sino a todos. Pero 200 años que tuvieron que estar ahí aguantando a esos reyes, queriendo ya que se muera, y se moría y se levantaba su hijo y era peor. Pero ese era el pueblo. ¿Se va entendiendo acerca de ese detalle? ¿Cuánto tiempo pasó que ellos tuvieron que estar aguantándose a los reyes? Servidumbre, ¿no? Como... Que ahora sí que eran esclavos en su propia tierra. Pero entonces vemos que el otro, que es el sur, fueron más años, porque los reyes, muchos hicieron lo bueno delante de Dios. Y entonces dice, quitaron los lugares altos. Y cuando se dice los lugares altos donde estaban los ídolos, era por la cuestión de que Salomón, ¿se acuerdan? Habían puesto ídolos en esos lugares porque quería agradar a sus esposas, las extranjeras. ¿Cuántas suegras se echó Salomón? Entonces, de aquí, ahora vamos a ver de aquí a esto, ¿cuántos años fueron? 931. 209. No, de ahora está 326. 326. No, porque 326. Son 931. Se va descontando. 626. O sea que de aquí para llegar al 900 son 31. De aquí para el 800, 100. Para el 700, 100. Para el 600, 300. 300 y es 31 más 5. No, es una suma, porque son 31, se cuentan los 31. Nada más. Ajá, disminuye, pero todo, o sea, los 31 años estuvo ahí y los 5 años también estuvo, entonces son 31 más 5. Porque fueron estos 31 años. No está tomando en cuenta la cifra que teníamos allá. 605, el primero. 605. Y en este, sí es cierto, son 200, me había olvidado, 222 más 31. Es que se suma este número más este, porque fueron los años que sí se cumplieron. Entonces, fueron 31 más 5, 36. Más los 300, 336. Y entonces aquí, vamos a ver, esta es la parte, es 200, 222 más 31, 253. Porque no se restan hablando, sino que se van sumando. 31 más 22. Ajá. 253, el otro es 336. Y pues como lo vemos ahí, pues bueno, fueron más años. Ahí es que lo voy a poner. Para que no se vea lo que Ahora, esa es la situación con el primero. Es esto. Nada más es como un pequeño detalle de cuánto tiempo pasaron, pero los del norte estuvieron sufriendo con los reyes.
Los del sur estuvieron mejor porque hicieron lo bueno, pero llegó el momento donde hicieron lo malo también los reyes del sur y las consecuencias fueron que se los llevarán en cautiverio. Los de Babilonia fueron con el sur, con los del norte fue Asiria. Ahora, con los de Babilonia, nada más un detalle. Estaba reinando Nabucodonosor, que ahorita lo vamos a ver, y su hijo Nabucodonosor es el que va a llegar y se va a llevar aquí en cautiverio a Daniel y sus amigos. ¿Quién? Nabucodonosor, pero se le llama como Nabucodonosor II. Pero sí, sucede ya durante el cautiverio. No, primero es antes, porque estamos viendo antes de que lleguen directamente ahí. Entonces aquí, hermanos, eso es el primer exilio en el 605, y ya en el 586 es cuando se saquea totalmente. Destruyen el templo de Salomón, se llevan todo, queman y hasta ahí. Siempre va a haber un remanente en Israel, eso sí, hermanos. Entonces se los llevan cautivo a los demás, se van, y pues bueno, es una tristeza, porque el reino del norte está en Asiria y el reino del sur está en Babilonia. Y es ahí donde, hasta ahí llegamos con el antes del cautiverio. Esto es el antes. Y ahora vamos el durante. No nos vamos a meter en mucho de esto por la cuestión de que vamos a tener que ver los profetas y a la gente, y uno de ellos importante es Daniel, pero más aparte otros también estaban profetizando ahí. Y después lo vemos. También igual antes Dios puso un profeta y que decía y que ¿saben qué? Tenemos que hacer esto, no le hicieron caso. Y se llevaron entonces el cautiverio. Por eso es la cuestión de que uno paga por todos. A pesar de que habían profetas que hacían lo recto delante de Dios, no impidieron que se llevaran en cautiverio a la gente. Bueno, entonces durante el cautiverio, ¿qué pasa durante el cautiverio? Son varios reinados y esto está muy interesante. Miren, nada más se lo voy a decir, yo sé que no lo van a anotar todo porque después lo vamos a estar viendo, tal vez ahorita nos dé tiempo de verlo. Esto es mucha información, pero es para que ustedes lo puedan estar repasando en sus casas. Hay una situación. El reino del norte en Asiria, no tengo el dato, lo vamos a estar checando con los de Asiria y esta gente que va y son los reyes de ese lugar, pero sí acerca del sur, del reino del sur. Es llevado por Babilonia, que es Nabucodonosor, ¿se acuerdan? Sí. Entonces, ahí en Babilonia, escuchen bien, fíjense, llega Nabucodonosor, que es el padre de Nabucodonosor, después Nabucodonosor II, después viene Neriblisa, que es uno, y bueno, vamos a estar viendo acerca de esta persona, y Nabonido, en el cual después también vemos a Belsasar en Babilonia. ¿Se acuerdan de ese Belsasar? Sí. En el cual estaba festejando, y es cuando llega la mano, la escritura en la pared, y ahí es cuando le dice Daniel. Y de ahí entonces, ¿quién conquista? Porque Ciro sube al poder en Persia en el 559, o sea, Ciro. Pero después de ahí entonces se va desarrollando y viene la descendencia y escuchen bien, de los medos y de los persas. ¿Qué lo vamos a estar viendo? Nada más, ahora sí que le estoy dando este resumen, para que ustedes lo puedan ver y digan, entonces fueron varios reyes, varios que estaban en el poder. No eran unos cuantos, sino que fueron varios. Y es ahí donde vamos a llegar en el punto en el cual les dice la gente, entonces con Esdras, Nehemías, Zorobabel, ¿quiénes son? ¿Cuáles son? ¿Cómo está eso? En el cautiverio fueron ciertas personas y llegaron con Ciro. Pero entonces con Ciro
es cuando empieza el edicto de Ciro, permite a los judíos regresar a Jerusalén. Y entonces ya nos metemos con él después del cautiverio. durante el cautiverio, pues podemos decir que están cautivos. Llegan profecías y va a estar Daniel y todo, muy bien, pero ellos están en una tierra igual ajena. Era como en Egipto, su tierra era Canaán, allá en Israel, pero ellos estaban siendo forasteros. Pero siempre hay un remanente, siempre hay alguien ahí en esa tierra de Israel que se queda. Después de esto, hermanos, durante el cautiverio, y que vamos a ver después del cautiverio, viene Ciro, y entonces da el edicto de que pueden regresar los judíos a su tierra, a Jerusalén. Y después de Ciro, y esto es la situación, dice Cambises, es otro de los reyes. Se lo vamos a estar dando, y aquí vamos a marcar ahorita un mapa, pero nada más para ir entendiendo. Después es Darío, y aquí tuvimos un Darío. Y eso es acerca de, con Darío es la reconstrucción del templo. Pero él es el rey de allá de los medos y de los persas, ¿se acuerdan? Y después también está uno que es Jerjes. Es con Esther. Y ese es Asuero, ese es el mismo. Y Artajerjes. Ese es el mismo. Jerjes, Asuero. Artajerjes no. Todavía no. Primero es él. Y ya vimos acerca de con Esther. Ese es el mismo, entonces. Asuero y Jerjes, sí. Y después viene Artajerjes. O sea, dijo, pues ¿cómo te llamas? No, pues me llamo Jerjes. ¿Y cómo te vas a poner tú? No, pues, ya estoy harto de ese nombre. De ese Jerjes. Te vamos a poner que estás harto, Artajerjes. Qué ni modo. Pero bueno, le pusieron Artajerjes. Pero viene Jerjes, el primero, es con Esther. Y después de Artajerjes viene Jerjes segundo. Y ese es ahí cuando nosotros nos confundimos, decimos, uno es primero, segundo, el tercero, y a veces nada más como por ejemplo con Herodes. Sí. Dice la dinastía de Herodes, todos piensan que es Herodes el inmortal, porque primero lo vemos que está vivo, y después está muerto, y después otra vez está vivo, y después está bien. Entonces es una dinastía, y lo podemos contar como Herodes primero, Herodes segundo, tercero, cuarto. Así es más fácil poder saberlo, ¿no? Pero es una dinastía. Después de él, entonces viene Darío II. Después de Darío II viene Artajerjes II. Después viene Artajerjes III. Después viene Arcés. Y por último viene Darío III. O sea, yo a veces veo y vemos la historia después del cautiverio y nos quedamos pensando, pues es fabuloso, pero nos dicen tantos nombres de gobernantes que pensamos que es el mismo, o que pensamos que decimos, uno es de este y esto es del otro, o pasaron, pero vemos que son los mismos de los medos y de los persas, pero se iban muriendo y llegaba el otro al poder. Pero se dan cuenta que Ciro en Cambises no nos indica nada, pero Darío les permite regresar y reconstruir el templo. Tanto Ciro como Darío estaban de acuerdo con el judío, y aquí sí ya le podemos decir el judío porque fueron llevados en cautiverio de Babilonia con los medos y los persas. ¿Y Persia dónde está? Y eso ahorita vamos a ver en los mapas, al ladito de Babilonia. Por eso está el Golfo Pérsico, porque es el Golfo de Persia. Entonces ahí están los medos y los persas. Son dos pueblos, se unieron los dos para atacar Babilonia y conquistarla. Pero entonces vemos a varios de ellos que estaban a favor de ¿quiénes? De los judíos, por la cuestión de Judá, que es el reino del sur. Entonces, hermano, eso es interesante. Y pues bueno, ¿Cómo dijiste antes de Darío III?
Ahorita lo vamos a ver, no se preocupen, eso lo vamos a ver en el mapa con la información, porque está bastante interesante. Ahorita vamos a ver entonces las fechas acerca de los libros. Este es un pequeño repaso, porque después del cautiverio, entonces, después del cautiverio, hermanos, se da la situación de que regresan, reconstruyen el templo, los muros, eso. Entonces llega una parte donde decimos, ¿qué se reconstruye? ¿Los muros o el templo primero? Los muros. Porque Ciro les da el permiso de regresar, pero después, es lo que les dije, después viene ese Darío que le da oportunidad de reconstruir el templo. Está fantástico porque ahí vamos a ir viendo la historia, cómo se va llevando a cabo. Entonces, sí me pidió cartas, ¿no? Para poder sí. pasar. Ahora, uno fue cartas para reconstruir lo que es su pueblo. El pueblo estaba en cenizas, estaba derrumbado por todos lados, entonces les da. Y el otro también les da cartas para ir, y aún pueden pasar a un bosque donde ahí van a pedir madera para llevárselas hasta Jerusalén. Y van a tener el decreto de ellos, que pueden ir y con esas cartas se los pueden mencionar a todos y nadie va a decir no puedes, porque eran los que estaban gobernando. Entonces se regresan del cautiverio. Ahora, hermanos, vamos a poner esto ahora con números, y es ahí donde vamos a pensar cuánto tiempo pasaron los israelitas, los judíos en Babilonia en el cautiverio. ¿Cuánto tiempo? Vamos a ver. ¿Como 100 años? No, porque esto es cuando los llevaron en cautiverio. Esto es, sí, es eso. Esto es de que empezó el reinado. ¿Te refieres a ya estando ahí? Ajá. Ya cuando están ahí, ¿cuánto tiempo duraron ahí? Pues normalmente duraba 400 años o 400 años. No, acuérdese porque Daniel le tocó Nabucodonosor, el hijo de Nabucodonosor. Sí. Y entonces es cuando nos marca ahí el tiempo, nada más. ¿Se acuerdan que Nabucodonosor le pasó algo? Se volvió bestia, ¿no? Se volvió bestia, le creció el pelo, comía de... o sea, la barba, ¿no? Y bueno, tantas cosas. Él tuvo un hijo que se llamó igual que Daniel en el principio, como... No, pero esto quiere decir que mientras que él estaba de animal, Nabucodonosor, y entonces ahí vamos a estar viendo. Ahora, ahorita no lo vamos a buscar tantito nada más, después es cuando viene Belsasar en Babilonia, y es ahí con él, pero ahí todavía estaba ¿quién? Daniel. Entonces, no podemos decir que son 400 años, porque Daniel llega a Babilonia, Nabucodonosor, hay un periodo que está ahí, Nabucodonosor como animal, y después entonces viene su hijo, muere Nabucodonosor, viene Belsasar, y entonces ahí es cuando vienen los medos y los persas y se los llevan en cautiverio. ¿Se acuerdan? Que ahora sí que nada más pasan a ser parte de otro pueblo, porque ellos eran esclavos. Entonces Daniel todavía entra en el gobierno de Ciro, rey de Persia, acerca de los medos y de los persas, el contrato. Entonces, después de ello es cuando Ciro les da la oportunidad de regresar. Preguntamos, entonces, la vida de Daniel por eso es contada en esos periodos. No quiere decir que duraron 400 años de esclavitud, sino más bien la vida de Daniel. Para esto tendremos que saber cuándo nació, cuándo fue llevado en cautiverio Daniel, para hacer más o menos un cálculo. Exacto, pero realmente no fueron muchos años. Pero ese tiempo fue para que el pueblo de Israel comprendiera que necesitaban
su tierra y adorar al Dios verdadero, reconstruir los muros, la tierra, las casas y sobre todo el templo. Por eso ahí hay una situación. ¿Se acuerdan, hermanos, que cuando van y reconstruyen el segundo templo, los ancianos lloran y los jóvenes están jubilosos y alegres y cantando? ¿Por qué? Porque los ancianos vieron el primer Templo. Bueno, la reconstrucción. El primer templo. ¿Cuál fue el primer templo? El de Salomón. El de Salomón. Que era esplendoroso. Exacto. Y entonces los jóvenes no habían visto No lo eso. habían visto. Por eso dice, nosotros nos gozamos porque ahora estamos regresando a nuestra tierra. Y vemos ahora reconstruido este templo que es el segundo templo. ¿Se da cuenta, hermanos? Es interesante y nosotros nos podemos a pensar y decir, oh, uno primero está contento, el otro no está contento, pero ¿por qué? Y entonces quiere decir que los ancianos, en aquel entonces, cuando se fueron con Daniel, no eran ancianos, eran jóvenes, y a veces eran más pequeños que Daniel, o de la edad de Daniel. Sí. Porque, bueno, la Biblia menciona que Daniel era un joven. ajá, y tuvieron que resistir todos esos años de cautiverio y cuando regresan, pues esta gente ya son ancianos. Daniel tendría la edad de José cuando fue vendido. 17 O años. 17 o más chico. Yo cuando se los damos a los niños, los maestros nos metemos en eso. Dependiendo a quién se lo demos esa clase, o son jóvenes o son niños. Ahora, miren, Pero yo creo que era un joven vamos a hacer esto. de 16, 17. No, para no alargar tanto, y porque esto lo vamos a ver, pero primero tenemos que ver esto para después llegar a lo que son los apuntes de lo que sería Las edades. el durante y después del cautiverio. Pero esa pregunta, para que no esté ahí en su mente hasta a ver a qué hora nos las contesta de una vez. Nacimiento de Daniel, un aproximado 620. Es un aproximado en el 620. Fueron llevados cautivos en el 605 y tenía alrededor de 15 años Daniel. Ahí saquen sus cuentas, exacto, 605. ¿El nacimiento de Daniel 600? Más o menos 620. Ajá. Es un 620 y quiere decir que cuando fue llevado en cautiverio fue en el 605. ¿Fue en el primer exilio o en el segundo? En el primer exilio. Primer exilio. Y ahí vamos a contestar, y es bastante interesante porque vamos a contestar por qué Daniel vemos que es echado en el foso de los leones, pero por qué no es echado en el horno de fuego, si él también adoraba al Dios verdadero. ¿No fue echado en el horno de fuego? No, Daniel no. Acuérdese que sus amigos, nada más fueron 3. Sí, dice porque veo 4. Y porque es el uno. ángel de Dios. Exacto. Ajá. Entonces, y ahora vamos a cambiar la pregunta. Si Daniel no estuvo en la fosa de los leones, No, era. digo, en el horno de fuego, ahora vamos a cambiar la pregunta. ¿Por qué sus amigos, los 3 amigos de Daniel, no fueron arrojados en el? En el pozo ya no estaban. No. Sí estaban. No fueron Eran arrojados. jóvenes, estaban igual y estaban haciendo lo recto Pero no delante de fueron Dios. arrojados, nomás Daniel. Y es ahí donde vamos a resolver esas preguntas. ¿Está bien? Fue arrojado a los leones por orar a Sí. otro Dios que no era el de los. Y fue arrojado al foso de los leones porque se levantó una estatua y que tenían que adorar a esa estatua, que era del rey. Ajá. Pero entonces nosotros, ¿por qué no adoraron eso? ¿O sí adoraron a sus amigos? Pero creo que No, pero sus yo creo que amigos tenía- fueron la primera vez cuando levantaron lo de la estatua y
y que no se postraron fue cuando echaron a sus amigos al horno. Sí. La segunda Y de fue que cuando echaron a que Daniel nadie al foso podía orar. fue porque Sí. estaban abiertas sus ventanas y él estaba orando. Sí, porque fue el mandato. Nadie puede orar en plazo de este tiempo a cualquier Dios que no sea el rey. Y bueno, este rey lo quería mucho, lo ¿Sí? estimaba mucho. Y ahora la situación es que, ¿qué pasa? Que sí es arrojado al foso de los leones. ¿Y sus amigos por qué no? Porque ellos también oraban al Dios de Israel. Y ahora le cambiamos, o sea, las preguntas es de una a otra porque decimos, ¿y dónde estaba Daniel cuando fue arrojado sus amigos al horno de fuego? Fue porque codiciaban el puesto de Daniel, ¿no? Por eso fue tendida la trampa para Daniel. Pero vamos a estarlo viendo porque no, ahorita lo vamos a ver, porque si no lo vamos a resolver y ya los estudios los demás vamos por orden. pero les doy ese como que espinita para saber qué va a pasar durante el cautiverio, porque está interesante. Hay preguntas que uno se hace y dice, ¿por qué no? Si uno estaba en el foso de los leones con Daniel, pero también sus amigos oraban al Dios de Israel. A ellos también los pudieron haber visto y, estos también agárrenlos, aviéntenlos. Pero no lo hicieron. También estoy intrigada por lo del horno de fuego. Y el horno de fuego, ¿por qué no también? Daniel es enviado. Es que pero no dice la cantidad de si eran todos los amigos, porque dice Daniel y sus amigos. Sí, pero eran 3. Pero sí dice Se hablan de los nombres. Sí, de los nombres, 3 amigos de Daniel, que eran 4, y fueron agarrados de los judíos. Esas personas, y fueron 4 de ellos que nos mencionan. Y después nos dice que a los 3 fueron enviados al horno de fuego. Pero ahí nos dice los nombres y quiénes fueron, pero no nos dice que fue Daniel. Y cuando los arrojan, hasta el rey dijo, ¿qué no aventamos y arrojamos a 3? Porque yo veo 4 y el cuarto es semejante al hijo de los dioses. Y nosotros sabemos porque dice que Dios envió a su ángel para guardarlos. Y salieron y ninguna quemadura. Los que sí se quemaron fueron los que lo arrojaron. Sí. Bueno, vamos a verlos más adelante. Ok, entonces después del cautiverio, regreso, hay varias personas que están, varios reyes en diferentes naciones, pero aquí las que nos conciernen son los de los medos, de los persas, y antes de ellos los de Babilonia. Listo, hasta ahí llegamos. Después llegan los 400 años de silencio. ¿Qué quiere decir esto? Pues que todos estaban mudos, que se callaron, Que tenían miedo. pero ¿por qué se les dice 400 años de silencio? No hubo nada, bueno, supuestamente en la Biblia no, bueno, algo que no hubo nada que Dios quisiera que fuera registrado. Más bien, hermana, fue la situación de que no hubo profeta No hubo profeta también. en la tierra. O sea, no hubo una persona que fuera el vocero de Dios para dar el mensaje al pueblo. No hubo. Había sacerdotes, sí había sacerdotes. Había también ahí reyes, también había gente que estaba al mando de ellos. Pero hermanos, no podemos ahí, no se registra por la cuestión de que no había profeta. Ahí también hubo una invasión. Digo, fueron muchas hermanas. Destrucción otra vez del templo. Ahora, la destrucción, el segundo templo, no hubo destrucción de ello, ahí no, pero sí hubo batallas y guerras que empezaron a ver las alianzas, y hasta el punto en el cual Israel se unió y tuvo una alianza con Asiria para pelear, pero ya lo vamos a ver más adelante, porque iban de conquista en conquista hasta llegar después de Babilonia, los medos y los persas, y llega, y el que va a ser el poderoso ahí va a ser Grecia. Y después de Grecia sigue Roma. Pero me intriga porque Roma, cuando nació, lo saqueaban a los pobres romanos. Llegaban y tiro por viaje saqueaban a los romanos. No era una nación ni era una cultura fuerte, pero por causa de esa valentía, destreza y aparte
esa furia y ese... eran muy sádicos. Grecia se dio a conocer por la cultura, pero también los artefactos, la conquista, Alejandro el Grande y los demás que vinieron después de él, hasta que se extendió todo. Pero llegó un punto en el cual los romanos fue más de que eran sádicos, y no tanto como la cultura como los griegos, que sí, ellos derramaron mucha sangre, sí, pero no a comparación con los romanos. Y bueno, los romanos establecieron, ellos no se molestaron en decir, vamos a hacer una lengua romana, vamos a empezar a hablar en otra lengua que no sea la griega. No, adoptaron. Conocemos los números romanos, pero lengua romana, El latín. ahora, la situación es que estaba la cuestión del griego, y uno de esos que empezaban a ir los idiomas, surgió también el latín, pero de lo cual muchas veces de latín, palabras del griego, por eso son, y a mí me enseñaron la materia grecolatina, que es cuando... Y cuando dicen, pues este es del griego y del latín y se juntan. El abecedario era griego. Porque el romano, podemos decir, ¿hay un abecedario romano? No. Ahora, ¿hay un abecedario en latín? No. Solo la I. Y latín. Ahora, griego y latín. Y entonces lo que hicieron fue la mezcla. Y por eso es que en latín se empezó a hacer el abecedario como lo conocemos. Por eso entonces dijeron, este es I latina y este es la I griega. O sea, ¿qué hicieron de los dos? Empezaron a juntarlo. Y por eso es que ya no tenemos un alfa, beta, gamma, sino que es un ABC y bueno, gamma es G. Entonces, la G para el gamma es una Y. Dijeron, no, este es como I, este es Y ya. Pero era G, no importa, yo quiero que sea Y. Bueno, pues ya. Entonces, son las culturas que fueron en los 400 años de silencio, que estuvo los medos, los persas, los griegos, y entonces llegan los romanos. No hay una estadía del pueblo de Israel en Grecia o con los griegos. La cuestión es por los 400 años de silencio. Hubo batallas, hubo muchas cosas, llegaron, los empezaron a estar presionando. Estaba también esta mujer, aparte de Judas Macabeo, estaba Judith, muy bien, Judith que también salva al pueblo. Y pues estamos viendo la historia de ¿quién? Del pueblo de Israel. Y esto fue en los 400 años de silencio, de que no hubo profeta en la tierra. Entonces, ¿se dan cuenta, hermanos? Hasta aquí vamos bien. ¿Alguna pregunta, duda? Bueno, dudas hay muchas, pero ahorita Hay vamos muchas dudas. ya les dije más dudas, así que vamos a tener. De ahí sale, ¿no? En los apócrifos meten a una Ahora, iglesia romano cristiana. La cuestión, hermana, es que algunos de los libros apócrifos no dicen nada de ni la iglesia la tradicional, la católica, ni protestante, nada. Pero habla de una iglesia. Pero es, o sea, por ejemplo, hay varios libros apócrifos. Y yo les dije acerca de la iglesia ortodoxa, la de Rusia, que son católicos pero no son católicos, o sea, viene de esa rama. Ellos no tienen libros apócrifos 6, sino son alrededor de 12. Y esos son los tengo y los voy a estar después diciendo que son diferentes, o sea, son Judas Macabeo, el Macabeos 1, 2, 3 y 4. Parece la saga de todo el Macabeos y pues, vamos a hacerlo película. Y también Judith
está Sabiduría, están un montón de libros. Pero los que nosotros podemos observar, que si usted dice, yo puedo leer Judí, adelante, y nos vamos a enterar de cosas históricas. ¿Puedo leer Macabeo? Léalos. Nada más que sepa que no es inspirado, es histórico. Y cuando llegamos a Sabiduría, podemos ver que son una recopilación de proverbios, salmos, y que habla de la idolatría de manera muy fuerte, bastante fuerte. Me parece Jeremías. Sí, la carta de Jeremías son 2. Y eso sí está en la Biblia católica. Sí. En los apócrifos hay una carta de él por la idolatría. Ahora, la situación es que se les voy a dar unas hojas y lo vamos a explicar acerca de esas divisiones de la Biblia. Nosotros tenemos 66. ¿Cuántos tiene el judío en su Biblia hebrea? En su Biblia hebrea era un solo libro, el de los históricos, era un solo libro, los poéticos, o sea, son como 19. Más bien, lo único que hicieron es dar un nombre que fue acerca de se hace uno solo, los profetas mayores y los profetas menores. Exacto, profetas menores solamente habla de uno. Para no confundirnos, son 66 libros. Aunque cuando vamos ahí y vemos en la cuestión de la Biblia hebrea, no dicen 66. Pero cuando los contamos y vemos cuáles son los 66 de nosotros. Por eso es que nosotros estamos apegados a lo que es la Biblia hebrea. Porque ellos fueron los que se les dio la palabra de Dios. No fue a los católicos, no fue a los protestantes, no fue a los cristianos, no, fue a los hebreos. Entonces nosotros tenemos que estar de acuerdo con lo que es las escrituras hebreas. ¿Se dan cuenta por eso, hermanos? Ahora, el Nuevo Testamento son otros libros en el cual la iglesia se cierra el canon, se da la validez de todos esos libros y son de los que nosotros tenemos. También en el Nuevo Testamento hay varias cartas, la carta de Bernabé, el evangelio de otras personas, y llegan otras cartas de otros, y Pablo escribió otras cartas, pero dicen que no son inspiradas y no son integradas en el canon. Lo que tenemos son todos y listo, ya no hay más pretexto. Hasta aquí vamos bien, hermanos. Vimos entonces en la primera parte, segunda parte, y ahora vamos a desarrollar cada. Está difícil, pero bueno, hermanos, uno se cansa de pensar, ¿verdad? Sí. Uno le duele la cabeza cuando uno piensa y estudia. Yo creo que a todos. Ese es un buen síntoma de cansancio por estar pensando. Así es que se necesita meterle mucha paciencia, mucha tranquilidad y muchas ganas a leer la Biblia. Sí. Y es que cuando vemos, es la única llave, ¿no? Tener los textos y los contextos y entender los tiempos los históricos, todos los registros que hay para poder llevar un buen camino. ¿Sí? Si no nos torcemos. Exacto, así es. Bueno, vamos a tomar unos 5 minutos, voy a prepararme un café y le seguimos. Y va.